Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Nos dan un campo vectorial definido en R3 y una superficie S, y tenemos que calcular el flujo del campo sobre S. El flujo sobre S o a través de S es lo mismo, indicando la orientación elegida. Bueno, vamos a empezar, como siempre recomiendo, ubicándonos geométricamente. Vamos a ver quién es la superficie S. S está definida como la unión de dos superficies, S1 con S2. S1 es un cilindro circular, un eje vertical, de radio 1. Z está entre 0 y 3, Z igual a 0 es el plano XY, Z igual a 3 es esto. Este plano. Entonces esto es S1. S2, ahí reconocemos un paraboloide. Algo así. X cuadrado más Y cuadrado más 2. Lo que este vértice acá está en Z igual a 2. Y X y Y están en el disco de radio 1. O sea que la proyección acá del paraboloide en el plano XY es este disco que tiene radio 1. La altura correspondiente acá, cuando x cuadrado más y cuadrado valen 1, es z igual a 3. Así que este plano que limita por arriba, digamos, el paraboloide, coincide con este. Bueno, en la unión de estas dos superficies vamos a tener este borde del paraboloide que se pega con este borde del cilindro, y entonces nos queda el cilindro por afuera y el paraboloide como metido acá adentro. Ahora lo dibujamos. Este decíamos que es S2. Ahí tenemos el paraboloide que se pega a lo largo de este borde con un cilindro de radio 1. El paraboloide queda como adentro del cilindro, ¿no? Este es el eje Z. El eje X. El eje Y. Bueno, esa es la geometría. En azul S1. En verde S2. Esta es la geometría. Hay otro ingrediente acá en el enunciado que dice indicando la orientación elegida. Vamos a ver qué es eso y qué vamos a hacer. La superficie S, S1 y S2, es esto que dibujamos acá. Y en el enunciado viene así, esta geometría y nada más. En el enunciado no hay una orientación elegida para las superficies, no hay una asignación de normales. Una orientación en una superficie es eso, es una asignación de normales unitarias para cada punto de la superficie, una asignación continua de normales unitarias. Es una función de la superficie en R3
tal es que n en cada punto de la superficie es un vector de norma 1, es un vector ortogonal a la superficie, ortogonal en el sentido de que es perpendicular a cualquier curva contenida en la superficie, y además es una función continua. Eso es una orientación en S. Bueno, en esta geometría que tenemos acá, uno podría, por ejemplo, decir elijo una orientación, es decir, elijo un campo de vectores normales sobre la superficie, digamos como estos que voy a dibujar ahora. Así, ¿no? En cada punto del cilindro, de S1, dibujo un vector radial, o sea, perpendicular a la superficie, de norma 1. Fíjense que punto a punto el vector va cambiando de dirección, la norma es siempre 1, va cambiando de dirección para adaptarse y ser perpendicular al cilindro. En S2 tal vez es más difícil dibujar, pero también puede dibujar vectores normales. Imagínense que S2 es como una copa así. Yo puedo dibujar ahí en cada punto un vector normal unitario que sea como así, ¿no? Y acá hay que tener cuidado, porque yo estoy asignando una orientación en la S, en la superficie S, no en S1 y S2 por separado, en S. Cuando tenemos una superficie así definida por la unión de dos superficies, uno podría decir, bueno, oriento estos así y en S2 como quiera, por ejemplo, dibujando vectores normales, si esta es la superficie S2, dibujo vectores normales así o así, como quiera, digamos, como apuntando hacia el eje Z acá, o apuntando, alejándose del eje Z. Total, me da lo mismo si lo estoy eligiendo. Bueno, no, porque una de las cosas que hace una orientación en una superficie es discriminar las caras de la superficie. Imagínense que ustedes vienen con un pincel y pintan la superficie que tenemos. Vienen caminando sobre la superficie y pintan, 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 pintan. Cuando llegan acá al borde, pasan adentro y pintan. Van a pintar con el mismo color esta superficie que vemos exterior del cilindro con la cavidad formada en S2. Entonces, todo esto que vemos acá y la cavidad en S2 es una misma cara de la superficie S. Entonces, toda esa cara tiene que tener una distribución de vectores normales consistentes. Si acá apuntan como para afuera, cuando vengo acá, bueno, pego la vuelta a la curva de alguna manera, pego la vuelta a este borde, y los vectores normales me van a quedar apuntando en S2, me tendrían que quedar apuntando como hacia adentro del eje Z. Me tendrían que quedar apuntando como hacia el eje Z, digamos. Vectores normales así. Bueno, entonces supongamos que elegimos para la superficie S la orientación indicada acá en el dibujo con estos vectores normales, en el cilindro y en el parabóloide. Ahora que tenemos todo eso, empecemos a hacer las cuentas. Para calcular, recordemos la definición que vieron en la clase teórica. El flujo de un campo normalmente es una letra phi mayúscula, el flujo del campo F a través de la superficie S.
es la integral sobre la superficie del campo vectorial. Esto es flujo de f a través de S. Esta es la notación que usamos para designar la integral de un campo vectorial sobre una superficie. Y esta integral se define mediante esta cuenta. La integral doble es una región D del campo compuesto con una parametrización sigma, producto escalar, el producto vectorial de sigma u por sigma b, de u de b. Acá, en la definición de integral de un campo vectorial sobre una superficie, sigma es una función de D en S que parametriza la superficie S de manera tal que conserva la orientación. La parametrización esta tiene que conservar la orientación de la superficie S. Pensemos en la superficie S como algo así, una superficie a la que le asignamos una orientación y después buscamos una parametrización. Bueno, la definición dice, esta integral se calcula así si sigma es una parametrización de la superficie que conserva la orientación. ¿Qué significa eso de conservar la orientación? La cuestión es la siguiente. Sigma es una parametrización de la superficie S que cumple con todas las hipótesis que ya le pedimos en los ejemplos anteriores. Esa parametrización transforma una región D del plano en una superficie en R3 como esa. Ahora, si ustedes acá en esta región D trazan líneas B igual constante, por ejemplo, una línea como esta, eso es B igual a una constante B sub 0, eso se transforma sobre la superficie a través de sigma en una curva que podría ser esta. Esta es la imagen a través de sigma de esta recta B igual constante. Esto es sigma de u B0, que es una función de u. Es una curva en R3, una trayectoria en R3 que está sobre la superficie. Si del mismo modo trazamos una recta u igual constante, u igual a u0, eso se transforma a través de sigma en un pedazo de la superficie que es otra curva, otra trayectoria sobre la superficie que podría ser esta. Esto es una función de B solamente, que es sigma de U0 B. U0 está fijo. Este punto es la imagen a través de sigma de este punto. Y la orientación que induce sigma sobre la superficie la podemos imaginar así. En esta línea B igual B0, cuando el
parámetro u se mueve, en sentido creciente, tenemos una dirección así. Bueno, esa dirección a través de sigma tal vez se traduce en este punto en esta dirección tangente a la curva en ese punto. Lo mismo cuando parados en este punto incrementamos b, nos movemos así. Sobre esta curva, la imagen de este segmento sobre la superficie, tal vez nos movemos en esta dirección tangente. Y en esas condiciones, si nos imaginamos que acá tenemos pinchado un vector unitario perpendicular al plano, ese vector a través de sigma viaja a pincharse sobre la superficie, va a ser normal a este vector tangente, normal a este otro vector tangente, y por lo tanto decimos que es normal a la superficie. Si hacemos eso en cada punto de la superficie, tenemos una asignación de vectores normales sobre la superficie a través de sigma. Bueno, esa asignación es la orientación inducida por sigma. Esto que intenté mostrarles en el dibujo, el vectorcito normal saliendo para acá y acá andando para arriba, lo podemos mirar en este bosque de normales que tengo preparado acá. Es un cartón. El cartón representa la región D. ¿Sí? Tenemos las líneas verticales negras, U igual constante. Tenemos las líneas horizontales rojas, V igual constante. Y los vectores normales pinchados en la región D que salen perpendiculares al pizarrón. Voy a ponerlo así de plano. Cuando la función sigma transforma la región D en la superficie S, hace algo así, agarra esto y lo deforma hasta llevarlo a S. En ese proceso de deformación, no solamente transforma la región plana en una superficie, sino que también arrastra en el mismo proceso los vectores. Los vectores que acá estaban saliendo del pizarrón, acá quedan normales a la superficie, algo así. Ahora, depende cómo sea la función sigma, estos vectores que acá estaban así, pueden terminar así, o marcando la misma forma, la misma superficie, que queden apuntando como para el otro lado, digamos, para abajo. Supongamos ahora que tenemos una superficie S con una orientación dada, por ejemplo esta. Tenemos vectores normales así como están acá. Y buscamos una parametrización que transforme una región del plano en esta superficie. Una región del plano en esta superficie. Bueno, si esa parametrización transforma esta región del plano en esta superficie con esas normales como la vemos acá, fantástico. Sigma es una parametrización de S que conserva la orientación. Ahora, si sigma transforma esto en S, pero dando vuelta a los normales, de manera tal que los vectores normales quedan apuntando al revés que como queríamos, decimos que la parametrización sigma invierte la orientación, en vez de conservarla, la invierte. En este último caso, si sigma invierte la orientación, la integral del campo sobre la superficie
se define como menos la integral sobre D de todo esto. Entonces acá esto es cuando sigma invierte la orientación. Para traducir todo esto en términos analíticos, volvamos a estos dibujos. Tenemos la región D, que a través de sigma se transforma en la superficie S. Tenemos esta recta en D, B igual constante, B igual B0, que a través de sigma se transforma en esta curva, en esta trayectoria contenida en la superficie phi de U. Y esta línea en D, U igual constante, que a través de sigma se transforma en una curva sobre la superficie psi de B. En este punto es el punto U0, B0, que a través de sigma se transforma, bueno, en este punto. Ahora, si en este punto, en el punto U0, B0, me paro acá, si yo derivo la función phi respecto de su parámetro, es lo mismo que hacer la derivada parcial de sigma respecto de U y evaluar en U0, eso me da un vector tangente a esta curva como ese. Si parado en este punto hago lo mismo pero con la otra curva, derivo respecto de B, la derivada parcial de sigma respecto de B evalúa en U0, o derivo esta respecto de B y evalúo en B0, eso me va a dar un vector que es tangente a esta curva negra como esta. Entonces, esos dos vectores son tangentes a las curvas estas que están contenidas en la superficie y por lo tanto decimos que son tangentes a la superficie. Tenemos en rojo este. Y el vector negro, vamos a llamar TB, TU, TB. El producto vectorial de estos dos, TU por TB, es un vector que va a ser ortogonal a este vector TU, ortogonal a este vector TB, y por lo tanto uno dice, bueno, entonces es ortogonal a la superficie. Es un vector que podríamos llamar, tenemos derecho de llamar vector normal a la superficie en este punto. Eso por las propiedades del producto vectorial. Me da un vector esto, perpendicular a este y a este. Y si quieren ver el sentido, responde a la regla de la mano derecha. TU por TB, si TU apunta así y TB apunta para allá, el vector normal acá apunta como con proyección positiva en el eje Z. Algo así. Bueno, entonces acá tenemos una expresión analítica para ver qué hace, cómo asigna normales sobre la superficie de esta parametrización sigma. Estas normales son las que forman la orientación que sigma induce sobre la superficie S. Claro que para que todo esto funcione, esto tiene que ser nulo, ¿no? Entonces ahí esta cuenta, que es
sigma U, vector sigma B. Esta cuenta, si no es el vector nulo, me sirve para definir un vector normal en ese punto. Si es el vector nulo, no, porque el vector nulo no apunta para ningún lado, ¿no? Si yo quiero apuntar, tengo que decir como para allá. No importa si digo así, para allá o para allá, digamos. Pero no puedo decir para allá y no quedarme con el vector nulo y no apuntar para ningún lado. Entonces, esa es la condición que ponemos acá. Que este producto vectorial sea no nulo. Esta es la condición de regularidad que pedimos en las hipótesis de las parametrizaciones. La importancia es esta, nos permite asignar sobre la superficie vectores normales. Además, si esto es no nulo, la norma de esto va a ser distinto de cero, entonces podemos definir vectores normales unitarios a la superficie, poniendo esto sobre la norma de eso. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar parametrizaciones adecuadas para las superficies. S1 era este cilindro de radio 1 entre z igual a 0 y z igual a 3. Y al que le habíamos asignado normales como hacia afuera, digamos, del cilindro. Bueno, vamos a buscar una parametrización de este cilindro. Si llamamos x coseno de tita y seno de tita, x cuadrado más y cuadrado van a valer seguro en 1 para todos los tita. Y si después limitamos z entre 0 y 3, podemos describir este cilindro. Entonces podemos definir una función sigma en el rectángulo tita entre 0 y 2t, z entre 0 y 3, que será la x coseno de tita, la y seno de tita y z que es z. Bueno, la imagen, esto verifíquenlo. La imagen por sigma de este rectángulo es toda la superficie S1. Todo el cilindro de radio 1 centrado en el eje Z, con Z entre 0 y 3. Es una función continua, de clase C1, inyectiva salvo en los bordes del rectángulo. Y veamos qué pasa con la regularidad. Veamos qué pasa con el producto vectorial sigma tita por sigma z. Y el producto vectorial este es el vector, la norma es 1 para todos los titas. No se anula nunca, así que nos sirve para definir vectores normales en la superficie. Vamos a tratar de ubicar esos vectores normales acá. Fíjense este sigma tita. Sigma tita está relacionada con una curva NS1, z igual constante. Es la curva que obtenemos al cortar el cilindro con un plano z igual constante entre 0 y 3. Por ejemplo, esta circunferencia. Para ver para dónde apunta este vector, elijamos por ejemplo θ igual a 0. Con θ igual a 0 estamos, digamos, en un punto sobre esta curva, ahí, ¿no? Como arriba del eje X. Nos queda 0, 1, 0.
Entonces acá el vector tangente sigma θ apunta en la dirección del eje Y, 0, 1, 0. Apunta así. En ese mismo punto, es decir, para θ igual a 0, bueno, el vector sigma z apunta en la dirección del eje Z. Apunta así. El producto vectorial, este por este, apunta como para afuera del cilindro. Y eso lo podemos verificar acá analíticamente, ¿no? Con θ igual a 0 tenemos 1, 0, 0. 1, 0, 0 es la dirección del eje X. O sea que acá el vector normal apunta en la dirección del eje X. Ahí. Bien, y eso coincide con la elección de normales que hicimos para S1 antes de construir la parametrización. Nosotros dijimos, vamos a tomar normales como hacia afuera del cilindro. Bueno, esta parametrización conserva esa orientación. Teniendo entonces una parametrización del cilindro, habiendo calculado este producto vectorial y chequeado que la orientación inducida por la parametrización sobre el cilindro es la que queremos, estamos en condiciones de calcular el flujo sobre la superficie S1 del campo, que es la integral sobre S1 del campo que con esta parametrización es la integral para z entre 0 y 3, θ entre 0 y 2π de el campo compuesto con la parametrización θ z, producto escalar, esto, primero en θ y después en z. El campo era este. Esta composición da, donde dice x pongo coseno de θ y es el seno de θ donde dice z pongo z, entonces acá me queda menos z, producto escalar, esto, integral en θ y en z. Bueno, el producto escalar da coseno cuadrado más seno cuadrado más 0, así que esto nos queda 1 como integrando, y entonces esta cuenta, la integral doble esta da 6π. Y ese es el flujo de este campo a través de esta superficie S1 orientada con normales salientes. Que el flujo sea positivo quiere decir que es en la dirección de las normales. Si nos imaginamos que esto es un fluido en movimiento, lo que está pasando es que a través de las paredes del cilindro tenemos un flujo neto hacia afuera, en la dirección de las normales, en este caso son hacia afuera. Vamos a calcular ahora el flujo a través de S2. S2 era un paraboloide que se proyecta en este disco de radio 1. El
vértice estaba en 2 y acá el límite para z el plano z igual a 3. Además, por la orientación que elegimos para las superficies, acá necesitamos vectores normales que sean como hacia el eje z. Vectores normales así. Bien, busquemos una parametrización de este paraboloide. Vamos a usar la idea geométrica de las coordenadas cilíndricas. Llamamos x, r coseno de θ y r seno de θ, y z tiene que cumplir con esto, así que si x es r coseno de θ y es r seno de θ, z resulta ser r cuadrado más 2. Bueno, si hacemos eso, necesitamos θ entre 0 y 2π para pegar toda la vuelta acá. R, con R tengo que barrer todo este disco, radio 1, así que R está entre 0 y 1. Y con eso podemos definir una parametrización sigma. Vamos a diferenciar esta parametrización de la que usamos para S1, así que vamos a ponerle a este, por ejemplo, sigma sombrero del rectángulo R entre 0 y 1, θ entre 0 y 2π, que va a parar a la superficie S2, sigma sombrero. Bueno, verifiquen ustedes que esta función sigma sombrero tiene como imagen al paraboloide, es decir, es sobreyectiva. Verifiquen que es inyectiva salvo en los bordes, en la frontera del dominio. Sigma sombrero es de clase C1, porque todas las componentes son C1. Y vamos a ver ahora qué pasa con las normales, qué pasa con la orientación que induce esta parametrización sobre la superficie S2. Para eso calculemos las derivadas de sigma sombrero. Y el producto vectorial ese es el producto vectorial. Veamos que esto es no nulo, no es el vector nulo, siempre que R no valga 0. Pero R igual a 0 estamos en la frontera de esta región, así que no pasa nada, estamos dentro de las hipótesis que pedimos. Y vamos a chequear ahora la orientación de este vector normal que induce sigma sombrero en la superficie S. Vamos a verlo primero de manera más o menos intuitiva. Sigma R, cuando calculamos la derivada respecto de R, mantenemos θ igual constante. Mantener θ igual constante es moverse sobre una de estas líneas, digamos, ¿no? Elegimos un ángulo θ como este, y entonces cortamos con un plano vertical que contenga el eje Z y tenga con el eje X un ángulo, forme un ángulo θ, nos queda
esta curva. Entonces, esta es una curva θ igual constante. Cuando vamos incrementando R, moviéndonos sobre esta curva, lo que hacemos es ir subiendo sobre esta curva. Entonces, sobre esta curva, a medida que R crece, nos movemos como en esta dirección, ¿no? En el sentido creciente de Z. La derivada respecto de θ, ahí mantenemos R igual constante. Si mantenemos R constante, nos tenemos que mover en una circunferencia como esta. Si mantenemos R constante y vamos incrementando θ, nos vamos a estar moviendo en esta dirección. Quiere decir que este vector sigma R, tangente a la superficie, tangente a esta curva roja, apunta como para arriba. En este punto, así digamos. Este vector sigma θ, en este punto apunta como para allá. Y entonces, si tomamos el producto vectorial sigma R por sigma θ, sigma R por sigma θ, nos da, como queremos, como hacia adentro de la cavidad esta que forma el paraboloide. Si miramos acá este producto vectorial, por ejemplo, en un punto θ igual a 0, θ igual a 0 es un punto del paraboloide como justo arriba del eje Z, del eje X, por ejemplo este punto. Con θ igual a 0 tenemos componente negativa en X, un 0 acá y positiva en Z. O sea, como hacia atrás del eje X y para arriba en Z, es decir, que concuerda con eso que hicimos acá con la regla de la mano derecha, sigma R por sigma θ, que nos da como para adentro. Entonces, esta parametrización sigma sombrero conserva la orientación de S2. Ahora que tenemos una parametrización para S2 y conocemos la orientación inducida sobre S2 por esta parametrización, podemos calcular el flujo sobre la superficie 2, la integral sobre S2 del campo, y eso es, como sigma sombrero conserva la orientación, la integral R entre 0 y 1, θ entre 0 y 2π, del campo. El campo que era esto. Compuesto con la parametrización, nos queda producto escalar del producto vectorial este. La primera integral es en θ y la segunda en R. Hagamos todas las cuentas. Esto por esto, menos 2r cuadrado coseno cuadrado de θ. Esto por esto, menos 2r cuadrado seno cuadrado de θ, así que esos dos términos suman menos 2r cuadrado. Y el último, menos r cuadrado más 2. θr. Entonces nos queda la integral entre 0 y 1. Ahora integro en θ, como esto no depende de θ, me queda 2π por menos 3r cuadrado más 2 integrado en R.
Entonces el flujo a través de la superficie 2 del campo es menos 6pi. Este menos 6pi, que sea negativo acá, indica que el flujo neto a través de la superficie 2 es en contra de las normales. O sea que es como de arriba hacia abajo, como de la parte de adentro de la copa hacia afuera. Bueno, habíamos calculado hace un rato el flujo sobre C1, ahora tenemos el flujo sobre C2. El flujo total es la suma que nos da 0. Para cerrar, quiero hacer una aclaración sobre algo que suele traer confusiones. Nosotros dijimos, cuando estábamos buscando una parametrización de la superficie 2, dijimos, bueno, la idea de coordenadas cilíndricas, x es r coseno theta, y es r seno theta, y como la z tenía que ser x cuadrado más y cuadrado más 2, nos quedó r cuadrado más 2. ¿No? Dijimos esto con theta entre 0 y 2pi y r entre 0 y 1. Y si bien uno dice acá, bueno, uso coordenadas cilíndricas, uso la idea geométrica de coordenadas cilíndricas, no estamos haciendo un cambio de variables. No es que uno dice, bueno, paso a coordenadas cilíndricas, cambia a coordenadas cilíndricas. No, porque eso sería hacer un cambio de variables. Y acá no estamos haciendo un cambio de variables. Acá estamos parametrizando una superficie. Usamos esto para definir una función sigma sombrero del rectángulo 0, 1, 0, 2pi, que es un subconjunto de R2 en la superficie, que es un subconjunto de R3, bueno, definida por esta función sigma sombrero no es un cambio de variables, es una transformación del plano en R3, es una función con dominio en una región de R2, codominio en R3. Transforma un rectángulo R01, theta 02pi, transforma este rectángulo en el paraboloide. No es un cambio de coordenadas. Un cambio de coordenadas es, para empezar a hablar, una transformación de R2 en R2 o de R3 en R3. Y esto no es eso, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Transformamos algo, un rectángulo en R2 en una superficie en R3. Es importante no confundir esas dos cosas. A veces la confusión viene porque uno habla informalmente de manera descuidada. Dice, bueno, uso coordenadas cilíndricas. Uso coordenadas cilíndricas se parece mucho a lo que uno dice cuando cambia de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, por ejemplo. Bueno, no hay que caer en esa trampa lingüística. Estamos usando, si quieren, la idea geométrica de coordenadas cilíndricas, coordenadas polares, para construir esta parametrización. Pero no estamos cambiando de variables nada. No es un cambio de variables.